Diego, cada vez más fondos optan por una estrategia de este tipo. ¿Qué se entiende por ese modelo de inversión? Sí, no, os explicamos, ¿no? Es decir, nos ha parecido muy interesante porque es algo que igual es poco conocido, tanto los pros y contras para una pyme, ¿no? Para el empresario de una pyme y qué puede suponer. Es un modelo híbrido o mixto, ¿no? Entre lo que puede ser un puramente financiero o puramente un inversor estratégico, ¿no? Y que une características de las dos, ¿no? La temporalidad o la capacidad de apalancamiento que puede tener un financiero o la capacidad de aportar sinergias que puede tener un estratégico, ¿no? Ahora os explicamos. Mira, en concreto, ¿qué es una estrategia de buy and build? Pues que implica la adquisición secuencial de varias empresas en un sector específico. Eh, Remarco lo del sector porque, oye, también depende poco de las características del sector, pueden tener más sentido o no. Es decir, si es un sector fragmentado, etcétera, ya profundizaremos un poco eso, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Es uniendo varias empresas, a veces de media pueden llegar a 10 empresas en un proceso de estos, pues se trata de conseguir un líder con una posición fuerte en ese mercado, ¿no? Eh, el tipo de empresas que tiene sentido que se incorporen, pues son aquellas que tienen capacidad de crecimiento, que aquí, pero la clave es que, explicándolo un poco de manera sencilla, es decir, que la unión entre ellas pueda ser mayor, sea que el uno más uno sea 3 y no sea 2, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? De la capacidad de generar sinergias entre ellas, ¿vale? Porque bien, porque tengan productos complementarios, porque tengan, ocupen geografías complementarias, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se desarrolla un proceso de estos? Bueno, vamos a ver. Partiendo de una posición inicial, hoy, pues una empresa con sus accionistas, etcétera. Bueno, el primer movimiento que se produce es, bueno, hay una adquisición por parte de un capital riesgo. em, y esta primera adquisición, la empresa se suele llamar empresa plataforma, que requiere que tenga un cierto tamaño, que tiene y esta primera operación sí es la que es buy, ¿no? Buy, oye, compro una empresa ya con cierto tamaño y bien posicionada en el mercado, ¿vale? Em, Aquí recalcamos, mira, diferenciamos en accionistas gestores, ¿vale? Es decir, porque oye, el capital riesgo tiene capacidad financiera, pero no conoce el sector y no tiene esa capacidad de gestión y necesita de unos gestores. Y lo que hace es, oye, compra esa empresa plataforma y pide a los accionistas gestores que reinviertan parte, ¿no? De cada 100, pues suele estar entre un entorno entre un 10-30%, pide que reinviertan con ellos en el grupo. También suelen contar con una cierta capacidad de apalancamiento, es decir, esa inversión de 100, pues parte digamos, se financia con deuda, ¿no? Pero a partir de ahí, lo que se hace es el build. ¿Build qué? ¿Qué significa? Pues van comprando distintas compañías buscando esa capacidad de sinergia, ¿vale? Em, esas nuevas inversiones, ¿con qué se suele financiar? Se financian con la tesorería que va generando las distintas empresas y con la capacidad de endeudamiento que pueda tener el grupo, ¿vale? Em, Vamos a explicar luego, aquí quiero explicar primero un concepto em, de cómo se gana, qué ventajas tienes ya desde un punto de vista económico, de la rentabilidad de la inversión, un proceso de estos, ¿no? Em, Principalmente, o sea, siempre me gusta explicarlo, hay, de manera poco esquemática, tres palancas a partir de las cuales se puede obtener rentabilidad en un proceso de inversión, ¿vale? Primero es el crecimiento. El crecimiento, aquí ponemos como EBITDA, pero en general es el crecimiento en sí. El EBITDA utilizamos porque, bueno, es la medida que estima mejor o de manera más sencilla la capacidad de generar caja, pero no es una estimación. Luego puede tener inversión en capital circulante, etcétera, ¿vale? La segunda palanca es la expansión de múltiplos, es decir, o arbitraje, también se llama el arbitraje de múltiplos, pero en castellano castizo es decir, oye, compro barato y vendo caro, ¿vale? Y la tercera palanca es la capacidad de apalancamiento, es decir, el recurso más caro es el capital propio y, por tanto, obtener recursos, financiar parte de la inversión con recursos externos, pues hace mejorar la rentabilidad, también hace incrementar el riesgo, ¿no?
Bueno, vamos a ver eso qué impacto puede tener en un proceso en concreto de buy and build. En futuras sesiones lo que iremos es comparando, bueno, el impacto que puede tener pues con un inversor estratégico, con un inversor financiero, pero en un proceso solamente de crecimiento orgánico, ¿vale? El crecimiento el crecimiento en el valor va a tener un impacto hoy en la base, es decir, tú entras en una empresa que tiene 100 de EBITDA, cuando salgas, pues tendrá 200 de EBITDA. Pero también tiene un efecto en el múltiplo, es decir, el múltiplo, como sabéis, cuanto mayor es el crecimiento em, de la empresa, mayor es el múltiplo, ¿vale? El segundo efecto, el arbitraje de múltiplos. Aquí, en parte, también es el capital riesgo sabe comprar y sabe vender. Por tanto, también eso aporta pues esa capacidad suya de hacer un proceso competitivo, de encontrar el momento adecuado para salir al mercado, etcétera, ¿no? Y luego, la capacidad de entrenamiento va a depender mucho eh, de la predictibilidad de los flujos que pueda tener la compañía, ¿no? Hay modelos de negocio que son más predictibles, como puede ser los software as a service, que ya tienen una base muy recurrente. Como todo, siempre la deuda permite llegar a obtener más rentabilidad, pero también aumenta el riesgo, ¿vale? Y también te drena la capacidad de invertir en crecimiento orgánico, ¿vale? Bueno, el impacto, normalmente lo que nos encontramos, en los expertos, capital riesgo experto, oye, lo que suelen pintar como objetivo es multiplicar 3 o 4 veces el valor de la reinversión del empresario, ¿no? Aquí un tema muy importante es que se trata de que el accionista gestor y el capital riesgo alineen sus intereses, ¿vale? Y por eso a veces, bueno, funciona bastante bien, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, oye, digamos, el múltiplo, expansión de múltiplos y la capacidad de endeudamiento, oye, normalmente ese expertise lo suele aportar el capital riesgo y la capacidad de crecimiento la aporta más el gestor. En un buy and build respecto a otras alternativas, se supone que esa complementariedad, esa capacidad de sinergia entre las distintas compañías van a permitir un crecimiento más rápido que solas o que aquellas empresas que solo pueden crecer vía orgánico, ¿vale? La expansión de múltiplos, normalmente en el buy and build, el origen es por el tamaño, ¿no? Oye, empieza la empresa plataforma, pues puede tener 20 millones de facturación, etcétera, y al final consigues un grupo de 100 millones, a unas cifras orientativas, pues siempre el tamaño genera una mejora del múltiplo, ¿vale? Y luego la capacidad de endeudamiento, pues también, lo que hablábamos, ¿no? La financiación tiene un coste mucho más barato que lo que es el capital, ¿vale? Y bueno, en siguientes sesiones iremos explicando también otros tipos de inversión y comparándolos unos con otros, ¿vale?